conocer las propuestas del Encuentro Vecinal Córdoba de su precandidato cabeza de lista a diputado nacional. También han venido acompañados de Aurelio García del Orrio, estamos hablando de Rodrigo Agrelo. Vamos a recibirlos y ver qué opinan de las cuestiones principales de nuestro país y cómo interpretarían que hay que resolverlas. Aurelio, viejo y conocido de la casa, ¿cómo le va? Buenas noches. Lo de conocido, bien. Bien. Lo de viejo, más o menos. Bien, bueno. ¿Cuánto el tiempo? El tiempo, sí. Rodrigo, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Bueno, a ver, gracias por venir al programa. Contanos, Rodrigo, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los principales problemas del país en este momento? ¿Qué se podrían solucionar desde el Congreso de la Nación y con qué ideas? Bueno, yo diría que obviamente uno de los principales problemas del país es la pobreza, ¿no? Y la altísima inflación y la altísima presión fiscal que está sufriendo el ciudadano común. Y creo que los años que han pasado han demostrado que ningún gobierno puede solo. Es decir, que este país necesita un gran pacto político, no un pacto social. No un pacto social porque en un pacto social las corporaciones van, sacan, nunca ponen, todo el mundo quiere ganar. Pero en un pacto político, que sería en el Parlamento, creo que es posible hacer una agenda que defina a la Argentina como nación. Es decir, ¿qué quiere la Argentina? ¿Habría que reducir el tamaño del Estado para reducir Evidentemente hay que reformarlo el Estado, porque es un Estado enormemente costoso, pero hay que redistribuir las cargas, porque en definitiva lo que está pasando es que el costo del Estado lo que hace es sobrecargar al ciudadano de impuestos. Y esto está estudiado. Está estudiado en este sentido. Hay un nivel de presión impositiva soportable a partir del cual, si se sube, la recaudación empieza a bajar, porque la gente empieza a optar, por ejemplo, entre ir al supermercado o pagar los impuestos. Con lo cual, lo soportable de presión impositiva es un punto. ¿Crees que habría que gravar de forma distinta a otros sectores de la sociedad? Yo creo que hay que redistribuir las cargas y hacer que los que tienen más pongan más y los que tienen menos pongan menos. Ese es mi criterio general. Pero hace difícil, ¿no, Rodrigo? ¿Cómo haces? Porque el tipo que tiene plata tiene mucho poder. Un pacto político, los impuestos obviamente deben ser progresivos, pero un pacto político es lo que permite, primero, definir al país como nación. Segundo, mostrarlo hacia afuera unido. Porque pero ¿cómo logramos ese pacto político? Es interesante lo que vos decís, porque si hay algo que caracteriza a nuestro país es el nivel de corrupción de los políticos. La enorme mayoría son sobornables en estos aspectos para que decidan para un lado o para el otro. Y cuando se vean necesitados, porque el mundo está exigiéndolo, mira lo que nos está pasando. La Argentina es un país que tiene mucho para dar, porque produce alimentos para millones y millones de personas, más de las que viven en la Argentina. 450 millones. 450 millones dicen. Se nos ha abierto el mercado europeo ahora, que gradualmente tendremos que ir adaptándonos. Pero tenemos una alta competencia en la región para recibir inversiones. Lo que pasa es que la Argentina tiene una regla, que la cumple siempre, que es romper todas las reglas. Entonces cada 2 años, 4 años rompemos las reglas y nadie más cree en nosotros. Pero Chile, Uruguay, Brasil, Ecuador, fíjate los países que estoy hablando, Bolivia, Colombia, tienen una previsibilidad que los argentinos no tenemos. ¿Y será que Brasil tuvo 270 veces menos inflación el mes pasado que nosotros? Exactamente, pero el contexto, entonces, va a obligar a los políticos argentinos a ponerse de acuerdo porque nadie va a poder gobernar solo y nadie va a poder recibir inversiones en la medida en que no genere una confianza no solo del gobierno de paso o de turno, sino de la Argentina como país organizado. Entonces yo creo que eso va a llegar inexorablemente, en la medida en que no sigamos profundizando la crisis. ¿Lo ve posible esto, Aurelio? Y sí, Argentina no tiene plan B, o tiene un pacto político donde con el voto de 2/3 de los miembros del Congreso se definen políticas públicas a 10 o 15 años, sino un eterno ir y venir. Pero se va Macri, vendrá otro gobierno, dará vuelta atrás todo, vendrá después. No podemos improvisar más porque, como decía Rodrigo, todos los países, incluso los países más humildes que nos rodean, se están estructurando a través de proyectos. Entonces vos quedás como un adolescente díscolo en el medio. ¿Tenemos la madurez política para cumplir? Porque a lo mejor, a ver, se reúnen los 2/3 de la Cámara, aprueban alguna especie de pacto de la Moncloa en algún sentido y dicen, bueno, queremos ir para acá en los siguientes 20 años. ¿Tiene alguna madurez el sector político como para cumplirlo? Un 30 y pico % de pobres. 35. Sí, y ahí coloca el 50% de los niños. 57 en algunos sectores del país. Bajo la línea de la pobreza. Sí. ¿A vos te parece que no ha llegado el momento
definitivo. No, bueno, lo que me parezca a mí no importa. No, bueno, pero nosotros creemos que eso... y la historia argentina, cuando Argentina ha estado en situaciones mucho más delicadas que esta, ha pactado, ha acordado. Así es. Bueno, la Constitución Nacional es producto de un acuerdo con posterioridad a una guerra civil. A ver, Rodrigo, es decir, que se quiero, puede. te quiero cambiar de tema con respecto a la inseguridad. ¿Pensás que habría que aumentar las penas de algunos tipos de delitos para que no salgan los delincuentes de la cárcel con tanta facilidad? ¿Cómo habría que Ese hacerlo? es un tema, pero yo creo que el problema de la seguridad en la Argentina es un problema de estrategia. Es decir, en la Argentina los estamos esperando a los delincuentes y entonces cada día necesitamos más policías, más móviles, más todo eso, más infraestructura. Mientras que si uno invierte la estrategia que es hacer inteligencia y salir a buscar a las bandas para meterlas presas antes que produzcan los golpes, esa yo creo que es la estrategia más eficiente. Entonces, claro, nos anuncian y la gente ve que anuncian. Se han designado a más policías. Bueno, pero es difícil meter preso a alguien antes de que cometa el delito. No, no, pero las bandas se conocen dónde andan. Previenen. Se previene y para eso existe lo que se llama inteligencia criminal, que las policías, la gendarmería y todo el mundo, es que es así. Es decir, Sí. todo... No pareciera existir, por eso es que Bueno, te he mirado de esa justamente manera. la prevención consiste en cambiar la estrategia. O los esperamos a que den los golpes, sobre todo lo que se refiere a la delincuencia a mano armada, porque el raterismo, el robo chico, el arrebato, es producto más de otras cosas como tiene que ver, por ejemplo, el consumo de drogas. Ese tipo de delito menor está vinculado al chico que está con la necesidad de conseguir recursos para el consumo. Ahora, el robo a mano armada... Vos, digamos, estarías relacionando el delito con el consumo de estupefacientes. Parte del delito diría yo que es la marginalidad, que vuelca a los chicos hacia el consumo de drogas y el consumo de drogas los vuelca hacia el delito y el delito los vuelca hacia la cárcel o hacia la muerte. Entonces, hay una franja del delito que tiene que ver con el consumo, pero hay otra franja del delito que es la delincuencia organizada y de eso estoy hablando cuando hablamos de inteligencia, de hacer prevención. Es decir, cambiar la estrategia, ir para adelante, salir a buscarlos, sacarlos de la cueva y meterlos presos. Porque esa gente que está organizada para delinquir ya ha delinquido, no es que estemos adivinando si va a delinquir. ¿Piensan, Aurelio, que sale mejor una persona luego de haber cumplido una condena en el servicio penitenciario? No, de ninguna manera. Nuestras cárceles no están cumpliendo lo que la Constitución establece. Yo hago otra apuesta en la línea de lo de Rodrigo. Hay que salir a buscar, cuando son chicos, a los chicos, para incluirlos socialmente, hay que salir a buscarlos de chicos, pero para incluirlos, para que tengan proyectos de vida. Eso también es muy importante en materia de prevención, que es el plan nuestro, ¿no? Exacto. Rodrigo, si te tocara formar parte del Congreso de la Nación, de la Cámara Baja en este caso, y hubiese que votar un proyecto similar al que hubo el año pasado para despenalizar el aborto, ¿vos estarías de acuerdo con que hay que despenalizar el aborto o no? Yo voy a defender a los niños desde la concepción, que es muy distinto a querer penalizar a la madre. Es decir, una cosa es la legalización del aborto como derecho y otra cosa es la despenalización. ¿Tendría que despenalizarse Hay o un no? proyecto interesante en relación a esto que le deja al juez la posibilidad de, una vez hecha la investigación penal, aplicar o no aplicar la pena, porque muchas veces la madre, habiendo abortado, ya tiene lo que se llama la pena natural. El hecho mismo del aborto ya es una pena que se lleva encima. Entonces, dejarle esa herramienta al juez me parece que es un tema interesante para analizar. Distinto es la legalización del aborto como derecho, que es el derecho que le otorgamos a una persona a suprimir la vida de los otros. Yo digo, si escribiéramos una novela e hiciéramos al revés, le damos a los niños por nacer la facultad de decidir por nosotros en esa novela. Déjame terminarte la idea. Espera, no, es que yo te invierto los términos. Escribimos una pequeña novela y decimos, los niños por nacer tendrán la facultad de decidir sobre la vida de los que ya hemos nacido. ¿Qué querríamos los que hemos nacido que hagan? Seguramente que se nos respete la vida. Entonces, es tan ineludible. ¿Y en casos de violaciones, están de acuerdo o no? Bueno, pero ahí hay que hacerte varias preguntas para responderse esa pregunta que me haces vos. ¿Están o no están de acuerdo? Pero bueno, porque hay que responder por sí o por no. No, te voy a responder como corresponde. La primera es, ¿el aborto soluciona las consecuencias tremendas del abuso sexual? ¿Elimina las consecuencias? Diríamos que no, ¿cierto? A ver, vamos a brindar otro ejemplo. Sí.
Una nena de 14 años fue violada, como ocurre tantas veces, quedó embarazada. ¿Estás de acuerdo con que la justicia le permita ir a un hospital público y realizarse un aborto en condiciones de higiene, de limpieza y por un profesional médico, o estás en contra? Yo digo que eso termina de este modo, con el protocolo, por ejemplo, de abortos no públicos. Termina así. Que en Córdoba La no se mujer puede. revictimizada por el aborto, ya sufrió el abuso, el niño muerto y el violador suelto. Es decir, no cierra por ningún lado. Yo necesitaría Pero te un lo he sí. dicho Te lo estoy claro, diciendo Néstor. más claro imposible. O sea, no estás de acuerdo. Pero ¿cómo voy a estar de acuerdo si revictimizamos a la mujer? Al niño lo eliminamos y el violador sigue suelto. ¿Quién gana? ¿Qué hacemos entonces? Y bueno, hay que acompañarle a esa madre en ese drama tremendo que ha sufrido. Es que no es una madre, es una mujer que ha sido Es violada. una mujer que, habiendo sido abusada, va a ser madre. Y es un niño que no tiene la culpa del delito de su padre, porque le estamos haciendo pagar por el delito cometido por su padre. Y la humanidad hace mucho... ¿Y no es tormentoso para una nena de 14 años tener que transitar 9 meses de embarazo para dar a luz al fruto del mayor problema de su vida? Es tremendo, pero yo diría que es peor el aborto, ¿sabes? Porque las consecuencias Tampoco lo psicológicas dejarías del a aborto- criterio de la mujer, es decir, que, digamos, el Estado no le obliga a abortar en este momento a la mujer que ha sido violada, sino que le da el derecho, la Pero tu posibilidad. pregunta, perdóname, tu pregunta Sí. es hipotética. Y yo te voy a explicar por qué. Porque el Código Penal lo prevé desde el año 21. En Córdoba no se puede No, hacer. estás confundido. Lo que no se puede en Córdoba es utilizar un protocolo que establece que con solo una declaración jurada, sin ningún tipo de denuncia ni nada, cualquier persona diga, a mí me han abusado, sin dar el nombre de quién, cómo, dónde, nada, simplemente con esa firma una persona se hace el aborto. Y ahí se da lo que Rodrigo te estaba tratando de explicar. La chica con un trauma mayor, porque Exacto, tiene el exacto. abuso y ahora tiene aborto. el síndrome post-aborto. El violador, tranquilo, porque el protocolo dice que no tiene por qué Exacto. decir nada. Exacto. Y el niño, tan niño como fuiste vos, muerto. Exacto. Aurelio y Rodrigo, nos hemos quedado sin tiempo, les deseamos éxitos en este proceso electoral y los esperamos luego de los pasos aquí. Ahora, podría haber hecho alguna pregunta fácil. Bueno, es que no tiene sentido. Bueno, es la preguntas misión del fáciles. Señor, es la Pero Este, a mí me encantan las preguntas y te voy a explicar por qué. Para que veas que en este tema, los 15 candidatos de Encuentro Vecinal Córdoba siempre van a defender las dos vidas. Exacto. Las dos vidas. A Aurelio le agradecemos una vez más a los dos por Gracias haber a vos. formado parte del espacio. Chao. Quédese con nosotros que después de la pausa está Nicolás Bertone de Gustavo Córdoba y asociados con nosotros.